las masas batidas ligeras. Las masas batidas ligeras o livianas también dan origen al bizcochuelo de vainilla, pionono y enrollados. El batido que aumenta el volumen de las preparaciones les confiere su característica textura aireada. Las masas livianas surgen de un batido de huevo entero o separados en claras y yemas con azúcar. Resultan muy esponjosas y aireadas debido a que un batido enérgico y prolongado que transforma líos ingredientes en una espuma o a las que luego se agregan los secos, como son los bizcochuelos, biscuits y los genoveses. Como podemos ver en la diapositiva, en la imagen, vemos una masa muy esponjosa, vemos la porosidad que tiene esa masa, ¿no? Entonces, esta es una masa más esponjosa y más liviana. Siguiente diapositiva, por favor. Otra clasificación también indica que son las areadas, son las que aumentan su crecimiento en un mayor o menor cantidad de aire. En su composición lleva un batido aireado de huevo o clara con azúcar, bizcochos, hotcakes, genovés, merengue francés, italiano y suizo. Deriva de los merengues japoneses, Dacquit, Brogues y Sussets. Siguiente diapositiva, por favor. También nos indican las cremosas dentro de la clasificación, ¿no? Indica que es la unión de mezcla de ingredientes sin batir demasiado. Puede o no tener un agente leudante, o sea, royal o el bicarbonato, ¿no? Como son las magdalenas, paté de cote, point cake y muffins, ¿no? Como podemos ver, hay diferentes clasificaciones de las masas batidas. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos a las líquidas. Son masas que siempre se cocinan a fuego directo. Se dividen en masas de estructura líquidas, como están las crepas, semilíquidas, como son los wafers, pockets, para freír a temperatura o pasta orly buñuelos. Siguiente diapositiva. Bien, como hemos podido ver, la clasificación de las masas batidas están en las pesadas, la liviana, está en las aireadas, las líquidas y las semilíquidas. A continuación va a exponer mi compañera. Gracias, Chef. Ya. Tipos de masas batidas. Básicamente las masas batidas son aquel resultado de la mezcla, por favor, de la mezcla de huevos, azúcar, harina y la incorporación de aire mediante el batido pueden integrar ciertas materias primas, como ser la composición como chocolate, mantequilla, frutas, café, harinas de almendras, avellanas, nueces. Se consideran masas batidas las que al batirse o mezclarse dan como resultado masa de gran volumen. También tienen esta fina y suave y esponjosa. Se mezclan con batidor de globo para introducir al aire a la mezcla. Siguiente, por favor. Ya. En las masas batidas están las livianas y las pesadas. En las livianas están la bionomo bizcochuelo. En las pesadas está budines, muffins, brownies, magdalenas. Y en los brownies está marmolado inglés. Esa nomás sería la siguiente, por favor.
Mi siguiente compañera va a explicar también. Bien, buenas tardes, Chef. Buenas tardes. Vamos a explicarles sobre las masas batidas ligeras que pueden clasificarse en masas batidas líquidas, pesadas, masas livianas. Y entre las livianas están una de las masas ligeras que se caracteriza en general por una contextura alveolada y prieta. Encierran una cantidad importante de materia grasa y a veces los ingredientes diversos que los hacen más pesados. Aún como incorporar métodos de masas batidas. Las masas batidas, para elaborar este tipo de masas, podemos encontrar dos progresiones de trabajo según comencemos levantando el huevo entero con el azúcar o separarlo las yemas y claras para primero montarlas en forma independiente como parte del azúcar y después unir ambas masas montadas. Se pueden hacer estas masas a mano o también a máquina, ya que no necesitan batidos, perdón, check, ya que no necesitaban batidos con mucha energía, ¿no? En el caso de las masas batidas ligeras, también tenemos esta opción, aunque es dificilísimo y también uno se puede cansar para conseguir el mismo volumen de batido a mano o en una batidora. Por eso es involuntariamente recomendable realizar los montados a máquina, porque si vamos a batir estas masas, necesita sí o sí que el batido sea lo más rápido posible. Y eso es alcanzado a través de un batidor, porque la mano no trabaja mucho como la máquina batidora. En todos casos, las masas batidas ligeras se vierten sobre los moldes encarnizados, es decir, engrasados y después enharinados o forrados con papel al horno o en forma que no tendremos ningún problema para sacarlos del molde. Y los papeles que se usa es el papel de arroz y el papel también de aluminio. Además, todas las masas batidas, cocidas, se desmolda en lo caliente, por otra parte, ¿no? En esta forma no se siguen cocinando dentro del molde, aunque estén fuera del horno. Después pueden colocarse en una rejilla o bien en otro recipiente, así como lo requiero, o como un ejemplo lo hacemos en el caso del bizcocho. Siguiente diapositiva, por favor. La técnica del montado de los huevos es una forma de trabajar las masas. Se inicia levantando los huevos enteros con el azúcar hasta que tripliquen su volumen. Los huevos tienen que estar siempre a temperatura ambiente para poder conseguir más volumen con el batido. Porque si está frío, no consigue el volumen levantarse de la misma manera. Después se añaden los ingredientes secos tamizados con el batido. Después, poco a poco se van envolviendo y es importante no continuar batiendo rápidamente o con bastante energía. Tiene que ir siempre lentamente. Desclarando los huevos y desclarando los huevos y montando las yemas y claras separado. También es otra técnica para hacer las masas batidas. Bien.
En esta progresión del trabajo del desclarado de huevos y el montado de yemas, primeramente se separan las yemas de las claras y se montan por separado, cada uno con más o menos de la mitad de azúcar que lleva la receta, ¿no? Entonces, no hay que pasarse de azúcar en cada preparado, solo echar más o menos la mitad de cada parte del huevo. Es una de las pocas cosas que se pueden hacer al ojo dentro de la repostería. Después se unen las masas montadas y se añaden las secas y las tamizadas. Y finalmente los ingredientes húmedos. Así se pueden encontrar recetas que incorporan los ingredientes secos y las yemas y después añaden, últimamente se añaden las claras en un procedimiento igualmente válido, ¿no? Es otro procedimiento que también al mismo tiempo vale. Entonces, en su densidad se adquiere una mezcla de yemas montadas y la harina. Pueden dificultar la integración de las claras y se hacen perder el volumen si en caso no seguimos los procedimientos. El método de elaboración, si usamos en cuanto a lo que es la mantequilla. Dentro de la mantequilla tenemos que trabajar con una mantequilla igual a temperatura ambiente. Muy bien todos los integrados, todos los ingredientes. La mantequilla a punto de pomada. Batir muy bien la mantequilla a mano o con varilla. Es la clave encontrar un punto que necesitamos. Primeramente, tenemos que cortar en pequeños trozos y ponerlos en el microondas, ¿no? Máximo en una potencia de 20 a 30 segundos o hasta que se derrita a la mitad. No perder la mantequilla que pueda irse en una manera de líquido, ¿no? Sino luego batirla con una varilla. El calor parte de la derretida que hará derretir a los restos al modo ir moviendo la mantequilla, consiguiendo una textura homogénea. Finalmente dejar que se enfríe poco a poco buscando la textura que queremos conseguir. Recordando que cuanto más líquida, menos tiempo estuvo en la nevera. Entonces a esto preparado, añadir el azúcar blanqueado y la mezcla y batirlo muy bien. Incorporar los huevos de uno en uno, añadir la harina y la levadura seguidamente y utilizar la lengua de madera con movimientos envolventes y conseguir la cantidad de burbujas adecuadas al resultado final. En ocasiones echamos más harina cuando tenemos una mantequilla líquida. Poco tiempo en la nevera, ¿no? Pero esto significa conseguir una masa más seca. Entonces, después de hacer todo ese preparado, debemos llevarlo al horneado. Si decidimos no añadir más harina, el problema sería el exceso de la humedad también, ¿no? Por otra parte, la masa. Algo que entorpece el proceso del amasado y las masas son más manejadas cuando más húmedas están. Por ello que es bueno usar la mantequilla a un punto pomada. Eso hace de que consigamos una masa perfecta en la cantidad y dentro de la cantidad adecuada que tenemos de parte de la harina y por parte proporcional de cada ingrediente. Es necesario seguir todos los reglamentos de cada receta. Siguiente diapositiva, por favor. El método de la elaboración. Si usamos aceite, por otra parte, en nuestras masas secas, debemos dejar atemperar muy bien todos los ingredientes. Eso es importante. Batir enérgicamente los huevos con el azúcar, batiendo y mezclando muy bien hasta conseguir una mezcla homogénea. E incorporar el aceite de oliva virgen extra más aromatizante, ¿no? Si es en caso de que uno consiga, o si no, también puede incorporar un aceite natural. Eso se trabaja en prepararlo poco a poco, que la masa se quede hasta su punto, ¿no? Después de eso es de proceder la harina, añadir la harina y la levadura.
utilizar una lengua de madera con movimientos envolventes y conseguir la cantidad de burbujas adecuadas. Ese es el resultado final de una de las elaboraciones que lleva el ingrediente del aceite. Siguiente diapositiva, por favor. Mi compañera va a continuar. Muy buenas Chef. tardes, chef y compañera. Bien, vamos a hablar sobre las temperaturas adecuadas de cocción. Bueno, tanto para las masas livianas o pesadas, o también denominadas bizcochos, debemos tomar en cuenta eh, precalentar el horno, ¿no? Y el horno debe estar más o menos a una temperatura entre 170 grados a 180. Cuando son los bizcochos o las masas pesadas, se debe calentar un poco más, ¿no? Y debemos bajar cuando introducimos el bizcocho. No se debe abrir el horno hasta que el bizcocho esté bien, haya tenido el volumen, ¿no?, necesario y esté dorado. Los tiempos de cocción va a depender de acuerdo al grosor de las masas y el tamaño, ¿no? Mientras más gruesos sean, menos va a ser el grado, o sea, tenemos que disminuir el grado del horno y más tiempo es cocción. La siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los bizcochos finos o bizcochos plancha o pequeños, como magdalenas, mantecadas, su cocción es de 8 a 15 minutos. En cuanto a los bizcochos de tipo plum cake que tienen alguna fruta, ¿no?, se deben hornear casi 1 hora. Y más los que llevan fruta troceada en su interior, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, mi compañera va a poner. Buenas tardes, Chef. Mi nombre es Claudia Maldonado y les voy a hablar sobre la conservación de las masas batidas. Ya una vez elaboradas nuestras masas, tenemos las masas cocidas. Se conservan bien en sitios frescos donde son aptas para congelar. Al retirarlas del horno se apoyan sobre rejillas hasta que tomen temperatura ambiente, es decir, que se enfríen, ¿no? Entonces las envolvemos en plástico film y esto evita que no pierdan la humedad al ponerlas a la nevera, y estas nos duran hasta 7 días en la nevera, pero bien envueltas, bien conservadas en una nevera donde sea exclusivamente, si en este caso es pastelería, exclusivamente para pastelería, porque los olores se llegan a adherir de los otros alimentos a las masas. Y si se van a congelar, conviene envolverlas todavía estando tibias con el film. Guardarlas en el refrigerador hasta 2 meses y nos aguantan. Para utilizarlas una vez que las hemos congelado, tenemos que sacarlas y llevarlas al refrigerador. A la parte donde no es para congelar, sino en la parte donde se conserva el frío nada más, y así poco a poco, o sea, lentamente van descongelándose para empezar a hacer Con la refrigeración de la superficie de estas masas se ablanda y queda adherida el film, y estas protegen antes del armado, ¿no? O sea, no se deshacen al momento de congelar. O sea, hay que tener siempre pendientes, hay que estar constantes envolviéndoles con el plástico film. Si en el caso de que queremos conservar una masa batida de un día para otro, por decir, prepararla hoy y quiero ocuparla mañana, hornear mañana, pues se puede. Lo que hago es poner, dependiendo si voy a hacer en este caso, como en mi diapositiva se ven magdalenas o cupcakes, como también comúnmente los llaman. Ya los pongo en sus recipientes y directamente al refrigerador, y los puedo conservar pero bien tapados para que no se adhiera ningún olor. Y al día siguiente los saco, no congelar, solo refrigerar. Al día siguiente los saco un momento antes de hornear y ya está listo para hornear, si es que lo quiero hacer con anticipación.
No, estas serían las formas de conservación de las masas batidas, chef. Ahora les va a hablar mi compañera. Siguiente diapositiva. Bueno, mi nombre es Elizabeth. Yo voy a hablar de lo que son las materias primas básicas empleadas en las masas batidas, ¿no? Las materias primas que podemos mencionar como primeramente es la harina, ¿no? La harina para las masas batidas es muy diferente a lo que son la harina común y corriente que utilizamos para la panadería otra masita, ¿no? En este caso, para las masas batidas, generalmente se utiliza una harina leudante, ya 4 ceros, ¿no? Que también lo llaman comúnmente harina floja, ¿no? Entonces, este tipo de harina es lo más adecuado posible para que pues el resultado sea más esponjoso y también no más liviano, cosa que pueda también ayudar en lo que es el aireado, y con la ayuda del polvo de hornear, pues va a ser un buen contacto y lo que va a pasar es que la masa se va a levantar, ¿no? Justamente porque esta harina leudante ya pues tiene, ¿no? Como su nombre dice, leudante ya tiene, ¿no? Un porcentaje mínimo de leudante. Eso sería. Otro de las materias primas son los huevos, ¿no? Para preparar en realidad la preparación de las masas batidas, el huevo es como una materia prima, ¿no es cierto? Ya que los huevos nos permiten darle humedad, se podría decir, a las masas. Muchas de las masas, por ejemplo, no logran llevar líquidos, ¿no es cierto? Entonces, las yemas y las claras son los ingredientes que les van a dar humedad, le van a proporcionar humedad a la masa, ¿no? Y también tomar en cuenta que justamente el huevo por su poder emulsionante, ¿no? Eh, es imprescindible, ¿no? Sustituir, por ejemplo, hoy en día ya también podemos observar y podemos también conocer algunos productos que ya están, ¿no? A la venta, productos en polvo, por decir la clara de huevo, incluso la yema misma, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, en las masas batidas siempre es imprescindible utilizar lo que son los huevos frescos, ¿no? Y tomar en cuenta también mucho para las masas batidas el tamaño, ¿no? Según a la bibliografía que he estado viendo, por ejemplo, los huevos tienen que ser medianos, ¿no? Para las masas batidas, justamente porque la cantidad, por ejemplo, de líquido que tienen son las más aptas. Si en caso utilizaríamos, por ejemplo, unos huevos más grandes, se podría decir de primera, generalmente mencionan que el huevo tiene un poco más de agua, ¿no es cierto? Y por tanto va a requerir un porcentaje más de harina, ¿no? Pero tampoco conviene utilizar huevos pequeños. Los huevos tan pequeños también, como por su tamaño, pues van a proporcionar también en menor cantidad esa humedad que proporciona a las masas batidas, ¿no? Entonces, la más apta son los huevos medianos, ¿no? Y también tomar en cuenta, ¿no? Que los huevos siempre sean frescos, en especial para las masas batidas. El siguiente materia prima también se podría mencionar también lo que son los gasificantes o químicos, ¿no? Generalmente para las masas batidas utilizamos lo que son las levaduras químicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, los de polvo de hornear, ¿no? Y más conocido como el Royal o Cris, ¿no es cierto? Pero hoy en día también tenemos ya la venta, ¿no? Que son también polvo de hornear ya precisamente para repostería, ¿no? Y a lo que he estado también viendo en la bibliografía, también ese tipo de polvo de hornear, por ejemplo, lo llaman como doble acción,
¿no? Entonces, donde menciona que en el momento de integrarse, por ejemplo, con la masa, ya está ya actuando la primera acción. Y cuando entra al horno, entonces completa, ¿no es cierto?, su doble acción. Entonces, generalmente ese tipo de polvos de hornear son aptos para repostería, ¿no? No es que el polvo de hornear Cris o Royal sean de mala calidad, sino que menciona que es un poquito menos pura que el polvo de hornear para repostería, ¿no? Entonces, otro de los ingredientes principales también es del bicarbonato, ¿no? El bicarbonato también ayuda a la leudación, ¿no? En muchos casos el bicarbonato, por ejemplo, ayuda a liberar lo que es el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Levantar la masa. Entonces, generalmente a veces se reemplaza el bicarbonato por el polvo de hornear porque tiene la misma acción, ¿no? Tal vez no al 100%, pero también tiene esa acción, ¿no? Y también, ¿no? Podemos mencionar también que del bicarbonato tiene dos funciones